mirarlo después hoy a la tarde, porque si uno lo lee en nuestra Biblia 60, quizás pareciera que no está del todo claro. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, si ustedes ven, está el final, digamos, del Sermón del Monte, y cuando Jesús estaba terminando el Sermón del Monte, le vuelve a decir, de hecho lo había dicho antes, pero lo vuelve a repetir, para la redundancia, y dice ahí, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El texto de la versión 60 no es tan claro como quizás en otras versiones donde habla de mis palabras. De hecho, el texto original en griego dice mis palabras. ¿Sí? El que oye mis palabras está edificado sobre la roca y no caerá. El que no oye mis palabras no las pone por obra, mis palabras, dice Jesús. Y cuando termina, la última frase del Sermón del Monte dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escriban. O sea, claramente está exponiendo ahí Jesús que está hablando de algo diferente. O sea, no está hablando, en ningún momento él habló de la ley de Moisés. Y con esto no estoy diciendo que había que desechar toda la ley de Moisés. Ya vamos a ver que hay cosas que siguen vigentes. Nosotros seguimos todavía respetando los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Claro, uno dice, Jesús edificó sobre la ley de Moisés, pero ¿cómo yo discierno lo que sigue vigente y lo que no? O sea, ¿qué parámetro uso? Un parámetro fácil y sencillo tiene que ver con esto, ¿no? Jesús sí habló de los 10 mandamientos, claramente. Él habló de, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre las cosas, habló del adulterio, habló de la codicia, habló de muchos de los mandamientos, ¿no? Entonces, es claro, entre las cámaras, en Argentina se toma más. Entonces, está muy claro ahí que Jesús estaba hablando de sus palabras, o sea, lo que estaba describiendo en el Sermón del Monte, que tiene mucho en común con lo que la ley de Moisés decía, pero es diferente. O sea, en algún punto, como yo decía la semana pasada, inclusive es más exigente, porque la ley de Moisés decía, bueno, no podés ir con la vecina. Claro, pero tú podés estar pensando en la vecina todo el día que la ley de Moisés no lo penaba. La ley de la letra, ¿no? Porque en realidad la intención de Dios, ¿cuál era? Que uno no codiciara a la vecina. Pero la ley penaba si vos te encontrabas en el acto mismo. Si vos te descubrían. Jesús dijo, no. Si vos ya lo pensaste, si vos ya maldijiste a tu hermano, le dijiste un insulto, ya es como si lo mataras. O sea, desde ese punto de vista, la ley, desde el punto de vista de Jesús, es mucho más exigente. Pero todo lo que tiene que ver con con la milanesa con napolitana, esas cosas a Jesús mucho no le importaban, el ceremonial, las costumbres y todas esas cosas. De hecho, el otro día nos predicaban sobre el tema de lavarse las manos, que la ley nunca lo menciona, es una costumbre que los que añadieron la ley, que le agregaron un montón de cuestiones rituales, ¿no? Para poder, según ellos, cumplir mejor la ley. Y estaba lleno de detalles, cuánto se podía caminar el día de reposo, qué había que hacer, qué no, o sea, cosas, y sin fin de cosas ridículas que habían agregado para poder poner en práctica cosas que yo no comprendí, ¿sí? Pero Jesús está claramente hablando de algo importante, de lo que está dentro del corazón del hombre. De hecho, lo reitera muchas veces en el Sermón del Monte, que a Jesús le importa el corazón de la gente. No le importa tanto lo ritual, la costumbre, el culto, sino a Jesús le importa el corazón, ¿sí? Bien, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, cuando habíamos desmenuzado un poco el texto en el griego para discernir de qué estaba hablando, habíamos dicho que él deja de usar la palabra ley y se empieza a referir a sus mandamientos, sus mandatos en realidad, ¿no? Y termina con esto que le acabo de leer recién. Cualquiera que obedece mis mandatos, ¿no? Y cualquiera que no obedece mis mandatos. Y la gente decía, ay, qué increíble que es su doctrina. O sea, en ningún momento se está hablando de esos famosos 613 mandamientos que tenía la ley de Moisés. Ahora, yo quería mencionar, y justamente va a Hebreos 5, alguien que busque por favor Hebreos 5, 11 al 14, y después lo vamos a seguir usando ese capítulo, pero vamos a usar esa parte ahora. Hebreos 5, 11 al 14, ¿qué dice?
una planta, entonces yo tomaba mate. Amén. Sí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya nuestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad... No dice nuestros, otra vez. No dice nuestros. Debiendo ser ya maestros, después de Maestro. tanto maestro. tiempo, Uy, qué mal. tenés necesidad Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien ahí. Bueno, ahí está expresado claramente que las personas, no todas necesitan la misma, no todas están preparadas para recibir lo mismo. O sea, uno no le puede salir con cuestiones complejas, teológicas, profundas a una persona que recién ingresa y conoce al Señor recién, ¿no? O un niño, una cuestión cronológica de su madurez mental, no le puede a veces ponerle cosas que son demasiado complejas. Esto es una ley normal y natural. O sea, los niños necesitan que se les diga claramente lo que tienen que hacer, ¿no? Hay que hacer esto. En algunos casos, muy claramente. O sea, uno hay que decir, hay que lavar los platos y los vasos. Porque si no dicen los platos solo, los vasos quedan ahí. O sea, hay que ser muy específico. ¿No? Muy específico. Entonces, pero cuando uno va creciendo, ya no hace falta que le digan tantos detalles, ¿sí? Los judíos, vamos a leer acá, los judíos que vivían a la sombra de lo que había de venir, no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, salvo algunos casos excepcionales, tenían una relación indirecta e imperfecta con Dios, ya que se hacía a través de un lugar físico, el templo o casa de Dios, y a través de hombres imperfectos, los sacerdotes. Dios era inaccesible, vivía detrás de cortinas y velos, y la gente común no podía acceder a él. Para apaciguar el juicio de Dios, recurrían de manera permanente a sacrificios de animales que les permitían remitir sus pecados, o sea, patearlos para adelante, y la santidad estaba representada por un conjunto de engorrosos rituales. Todo estaba arreglado, días, comida, vestimenta, ceremonias, fiestas, etc. Sin embargo, era un pueblo bendecido. Los demás pueblos de la tierra no tenían nada de eso, no tenían al único Dios verdadero, no tenían ni su revelación ni sus promesas. Ellos eran y son el pueblo de Dios, pero con tan escasa revelación eran como niños. Así como a los niños hay que decirles que pueden comer o vestir y que no, hay que decirles que no jueguen con fuego, no meten los dedos en el enchufe, etc., entienden a través de mandatos específicos, mandamientos expresados en ordenanzas. Eso no puede ser de otra manera, solo saben lo que pueden o no pueden hacer, pero no saben por qué, solo tienen el precepto los niños, ¿no? O sea, el chico hay que decirle, no meta el dedo en el enchufe. Uno no le explica, no, porque existe una corriente, ¿no? Una corriente continua y una corriente alterna, ¿no? Y hay voltios y 220 es mucho volt. Uno no le dice todo eso, chicos. Le dice, no metas los dedos en el enchufe, no metas clavos en el enchufe, cosas muy puntuales, ¿sí? No le explica más que, no hagas esto o hace aquello. Pero cuando vieron la luz, la palabra viviente, el que venía a completar lo que le faltaba a Jesucristo, nos trajo principios, o sea, la ley de Cristo. Nos trajo el reino de Dios. Cuando hablamos de la ley de Cristo, y lo habíamos dicho la semana pasada, dijimos que la ley de Cristo es un conjunto de enseñanzas de Jesús, que las que están acá, entre otras, más las enseñanzas de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, o sea, todo lo que está en las cartas de Pablo, por ejemplo, de Pedro, ¿sí? Y todo, si ustedes las leen con atención, van a ver que todas hacen referencia a cuestiones del Antiguo Testamento, pero no copian ni repiten directamente todo lo que dice, sino que toman algunas secciones y las reinterpretan a la luz de Cristo. Todos hacen lo mismo, o sea, como decíamos la vez pasada, uno para poder leer el Antiguo Testamento lo tiene que ver a la luz de Cristo, ¿sí? Entonces, la ley de Cristo es eso, es ese conjunto de enseñanzas que están basados en el Antiguo Testamento, que Cristo nos aclaró, nos completó y que nos fueron completando después los apóstoles que escribieron la Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento. A eso le llamamos la ley de Cristo, que es la ley que nos rige a nosotros, no es que estamos sin ley, así que los que saquearon su supermercado, insisto, devuelvan lo que se llevaron, porque no es que estamos sin ley, ¿sí? La ley de Cristo no es un conjunto de rígidos preceptos, se trata de principios de vida, como por ejemplo, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen,
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Fíjense ustedes, a un judío del Antiguo Testamento le decían, todas las cosas me son lícitas. Que voy a decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué pagano? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos esto, que no es la ley de Moisés, se dan cuenta que es distinto. O todas las cosas que queráis los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. O sea, Jesús está diciendo, ustedes hablan de la ley y de los profetas, pero no entendieron nada, porque ellos ¿qué entendían? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si me sacaron un ojo, le tengo que sacar un ojo. Si me sacaron un diente, le tengo que sacar un diente. Literales. Esto era así literal, no es que es una forma de decir, la ley del talión. Y Jesús le dijo, todo lo que vos querés que hagan con vos, así con los demás. Si vos no querés que te saquen un ojo a vos, no le saques el ojo al otro. Si vos querés que sean amables con vos, sea amable con el otro. Si vos querés que te ayuden, ayudar. No es tan distinta la ley, se dan cuenta que es la misma, pero es de una manera diferente, es con una luz diferente la ley. Es la misma ley, pero con otros ojos. ¿Sí? Conociendo estos principios, ¿de verdad necesitamos que nos digan esto? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Levítico 19:14. En la ley de Moisés, Levítico 19:14, hay una ley específica que dice, no insultarás al sordo ni le pondrás tropiezo al ciego. Hay que ser desgraciado para hacer algo como eso, ¿no? ¿Necesitamos que nos digan eso a nosotros? No, porque nos digan, todo lo que querés que hagan con vos, hacer con los demás, es suficiente. Porque si yo pienso, a ver, ¿le pondrás a caer este ciego o no? Pienso, digo, no, porque si yo me quedo ciego no voy a querer que me lo hagan a mí. ¿No? Lo pensé un rato largo, pero bueno, lo pensé, y después decidí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no son leyes rígidas como en el Antiguo Testamento. Claro, que hacer esto es malo, así como jugar con fuego, pero la persona crecida no necesita precepto, le basta con el principio. ¿Sí? Pero nuestro amado Jesús hizo aún más, no solo nos mostró el porqué de los preceptos, o sea, los principios, también nos mostró lo que había detrás de esos principios, nos explicó por qué era malo jugar con fuego. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Él nos mostró al Padre. Cada una de las leyes, así como cada uno de los preceptos y de los principios, emanan del santo carácter de Dios, de su persona, ¿no? O sea, y cuando tengo pizarrón, yo acá tengo un dibujito, los que tienen la hoja van a ver que está la persona de Dios, de quien emana un principio y de quien emana el precepto, ¿no? O sea, el precepto son las reglas y rituales. El principio es el criterio o parámetro general y la persona es el carácter mismo de Dios. Y acá hay un ejemplo acá abajo. Por ejemplo, precepto, ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es una ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. La ley más importante, ¿no? Las dos más importantes. ¿Cuál es el principio? El amor es el camino más excelente, como nos dice 1 Corintios capítulo 13. Ese es el principio. El amor es lo mejor, porque va a pasar todo, pero el amor va a seguir. Es un principio importante que tenemos que saber que el amor es importante. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La persona, el carácter. Y así puede usted agarrar cualquiera de las leyes. ¿Por qué es malo mentir? Porque la verdad es buena, porque Dios es verdadero. Siempre vamos a llegar detrás de todo principio a la persona y el carácter de Dios. ¿Sí? Eso es mucho más que lo que los judíos tenían hasta que la ley de Moisés, mucho más. Viviendo en el Espíritu por un camino más excelente. Dios en su sabiduría nos dio, a través de la obra de Cristo y de la ayuda de su Espíritu Santo, la posibilidad de cumplir el requisito de la ley, para que el recto requisito de la ley sea llenado a plenitud de nosotros, a los que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu, Romanos 8:4, tal cual como está en el original griego, ¿no? Esto no se logra a través de leyes, ritos u ordenanzas. La ley fue cumplida por Cristo, pero nosotros podemos satisfacer la demanda de Dios por justicia. ¿Pero cómo? El pasaje relaciona el cumplimiento de esa demanda a través de nuestro andar diario en el Espíritu, Romanos 13:10, donde opera otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Es a través del Espíritu que superamos la ley. Si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, Gálatas 5:18. Claro, eso nos libera de la culpa, pero no alcanza para cumplir el requisito de la justicia de Dios. Jesús nos muestra el camino: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Jesús nos está diciendo que toda la ley y los profetas, todo lo que está en el Antiguo Testamento depende de estos dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé que hay algo muy importante detrás de esto, que parece tan obvio. Ojo, amar no nos justifica ante Dios. Es la obra de Cristo en la cruz, pero amar es el resultado de esa justificación. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Y amamos a los demás porque Él derramó su amor en nosotros, Romanos 5:5. El amor es el fruto del Espíritu. Pero ese amor se da a través de la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6. O sea que revirtió todo y lo transformó en amor. No es que ese amor sea perfecto, ya que nosotros no lo somos, ya que es un proceso de perfeccionamiento que nos lleva toda la vida, pero no es nuestra obra, sino la del Espíritu en nosotros. Filipenses 1:6, esto es lo que veíamos cuando veíamos el fruto. No es nuestro esfuerzo, sino es el Espíritu en nosotros. A esto se refería Jeremías 31:33 y Hebreos 10:15-16 cuando dice: nos atestigua el mismo el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así como el Padre entregó a su Hijo por amor, 4:16, el Hijo no busca su propio bien, sino el nuestro, Efesios 5:2. El amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13. La clave de la ley de Cristo es el amor, que es el corazón del mensaje de Jesús. Es interesante buscar la palabra amor o el verbo amar, ¿no?, en una concordancia de cuántas veces aparece en la boca de Jesús. Esa es la esencia misma de su mensaje. No engorrosas reglas, sino solamente el amor. Es difícil comprender cómo, conociendo la grandeza de Cristo, podemos admirarnos por mandamientos rituales de ropa o comida cuando hay un camino más excelente. Poner la ley por delante de estas cosas es poner la locomotora detrás del tren. Pero lo que es peor es anular la gracia de Dios. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano, Gálatas 2:21. Y además es darse golpe contra la pared, pues la ley no puede cumplirse. Por eso vino Cristo para hacerlo por nosotros. Basta con fallar un solo punto para invalidar todo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, Gálatas 5:3. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, Santiago 2:10. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida si Jesucristo nuestro Señor vino a simplificarnos? ¿Cierto? ¿Se entiende? Bien. Amén. Ahora viene este título terrible. Cristo, nosotros y el Shabbat. El Shabbat, sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Los que trabajamos mediodía el sábado, ¿somos medio pecadores? Los que trabajan todo el día el sábado, ¿son totalmente pecadores? ¿Y los que hacen horas extra? Los que son peores. Los que no trabajan, ¿son santos? Miguelito, el sábado me traes un pedito allá. Un pecado, no sé. Podríamos pensar que en una época en que ya conocemos la realidad de las fiestas judías, es decir, Cristo, no tiene sentido seguir guardando la figura o la representación. Por ejemplo, Cristo es la encarnación del perdón por sobre la frialdad de la ley, Juan 8:30-11. ¿Cuál sería el sentido de guardar un día del perdón si en la cruz Cristo obtuvo eterno perdón para nosotros, perdonándonos todos los pecados, ¿cierto? Colosenses 2:13, Hebreos 9:12. O si en nuestro andar diario tenemos el perdón de Dios para cada día al alcance de una oración, 1 Juan 1:9. O si en nuestras relaciones cotidianas debemos perdonar hasta 70 veces 7 a aquellos que vengan arrepentidos a pedirnos perdón, Lucas 17:4. Tampoco somos judíos para recordar, como ellos hacen, aquella vez que nuestro pueblo pecó ante el monte Sinaí y recibió el perdón de Yahvé. Esto es el día del perdón, ya que esa es la historia del pueblo hebreo, no la nuestra. Es como recordar la fecha patria de otra nación que no es la nuestra. Sin embargo, así como Dios prometió quitar el pecado del mundo en un solo día a través de su siervo el renuevo, Zacarías 3:9-8, 3:8 y 9, cosa que el renuevo Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario, Hebreos 10:10-14,
Podemos celebrar el perdón obtenido, si así lo queremos, a través del Día del Perdón, sin que haya nada reprochable en todo esto. Si usted quiere celebrar el Día del Perdón, lo puede hacer tranquilamente. Nadie le va a decir, no, ay, que sos judío, que celebras el Día del Perdón. Se me ocurrió celebrar un día por el Día del Perdón porque Dios me perdonó. Y se me ocurrió celebrarlo, no sé, el día de hoy. ¿Quién le puede decir el día? Aunque no sea la fecha judía, póngale que sea el día que todos los judíos celebran el Día del Perdón, o el día que a usted se le ocurrió celebrar un Día del Perdón. Yo estaba perdido y hoy acepté un día como hoy acepté a Cristo hace 20 años. Y a mí todos los de la fecha, ¿cuánto tiene? 4. 3 todos los 3 de abril yo celebro el Día del Perdón porque Dios me perdonó a mí un día así. ¿Qué le puede decir? No, qué barbaridad. ¿Cierto? Tenemos toda la libertad de hacerlo. Muchos estudiosos dicen lo mismo respecto del Shabbat, puesto que el Shabbat es una representación del reposo de Dios, que por supuesto no implica el descanso de un Dios cansado, no gente que Dios no se cansa, sino una realidad más allá de esta vida, en la eternidad. Hebreos 3, 14, 4, 9 al 10, donde nos invita a participar para lo cual debemos tener fe y obediencia. Hebreos 3, 12. Vamos a leer, porque es interesante este capítulo. Hoy estaba leyendo justamente porque es famoso en una parte, pero no es la parte que nos sirve a nosotros en este caso. ¿Hebreos? Hebreos 3. Si ustedes ven, es un pasaje, vamos a leer el final del capítulo. Sí, pero quiero llegar a otra parte y después sí, para caminar al revés. Acá está. Un poco para arriba. Acá. Claro, el 4 para atrás, que desde el 4 para atrás. Hay un pasaje muy famoso que está en el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos conocemos este pasaje, siempre conocemos pasajes así como aislados, pero a veces para entender bien hay que ver de dónde viene la cosa. Si uno retrocede un poquito, unos versículos atrás, al 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos conocen este pasaje, ¿no? O sea, la palabra de Dios es la que nos discierne, nos muestra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si yo encuentro algo que está mal, sigue diciendo, yo tengo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nosotros todavía escuchamos que esa palabra en el griego, traspasó, es perforó los cielos y nos hizo un túnel directo hasta la presencia de Dios, eso quiere decir en el original, que es Jesucristo, el cual fue tentado en todo pero sin pecado. Y nos comprende porque Él pasó por lo mismo. Entonces, la palabra de Dios te va a discernir hasta lo más profundo. Si encuentras algo que no agrada a Dios, que Dios te muestra, che, no me estás agradando en esto, tenés el sumo sacerdote a quien puedes recurrir. Ahora, ¿de qué venía hablando todo esto? ¿No? Porque estamos hablando del final de un capítulo. Fíjese el pasaje, el versículo anterior al 12, el famoso 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estaba hablando del reposo, todo este asunto. ¿Qué tendrá que ver todo esto, no?
Bueno, para eso digo, leer el capítulo 3, ahora sí, vamos a ir viendo algunas cositas. Ahí en el capítulo 3, el escritor de Hebreos está hablando y dice: por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por lo tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda la casa está hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, Jesús está por sobre Moisés, por sobre todo, ¿no? Porque Moisés hizo el tabernáculo, pero Jesús es el tabernáculo. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 7, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, Dios, ustedes saben la historia, se enojó con el pueblo de Israel por su incredulidad. Estaban a 11 días de la tierra prometida, ahí nomás la fueron a ver, la visitaron, dijeron: es buenísima, pero. Dios dijo: no. Y se lo llevó por el desierto 40 años y lo fue desgastando. Pero fíjense lo que el texto dice. Uno dice: claro, eran nómadas, andaban dando vueltas por el desierto, eran vagabundos. Pero el texto dice acá: andan siempre vagando en su corazón, porque no han conocido mis caminos. O sea, ellos andaban vagando en la vida cotidiana, porque en su corazón andaban vagando. ¿Sí? Muchas veces lo que nosotros hacemos, nuestra vida cotidiana, no es más ni menos que el reflejo de lo que hay dentro nuestro. ¿Sí? Es interesante eso como para una prédica o para una reflexión. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron al desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les dije antes. No es que el reposo es un invento de Dios porque Dios estaba cansado y dijo: bueno, voy a crear un día de reposo, voy a crear un reposo para mí porque yo estoy muy cansado. Dios no se cansa, ¿no? Sino que dice acá: aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Ve que hace una unión el escritor de Hebreos entre el reposo del cual Dios dijo: no entrarán, con el día de reposo que Dios estableció en Génesis. ¿Se dan cuenta de la unión que va haciendo el autor? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, otra vez determina un día. Hablando otra vez ahora del día. ¿Cuál es el día de reposo? Hoy, dice, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Se dan cuenta que los judíos pueden interpretar esto? Bueno, se está refiriendo a la tierra prometida, que era el reposo, pero dice: no, si Josué le hubiera dado el reposo, no estaríamos hablando de reposo, no era la tierra prometida el reposo. Por lo tanto, nos queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De quién está hablando? De Jesús.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo entonces? ¿Dónde está Jesús? La presencia misma del Padre. ¿Sí? Lo que viene después de la muerte si es que nosotros perseveramos, como dijo antes. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante, y ahí viene todo lo que vimos antes. ¿Se entiende por dónde viene el asunto? Amén. O sea, el reposo también era una sombra, era una figura de algo importante, sí, de la presencia misma de Dios, de la promesa de Dios para premiación de los que son fieles, de los que creen. Contrario, los que no creen no entran, ¿sí? Ahora, volvemos al Shabbat. ¿Por qué le dije esto? Yo me voy a entender por qué me detuve en esto, que no tenía los planes de detenerme tanto, pero hoy pensaba, dijo, vale la pena detenerse un poco en esto para que se entienda mejor lo que voy a decir después. Dice, puesto que Shabbat es una representación del día de reposo de Dios, es por supuesto, esto no implica por supuesto el descanso de un Dios cansado, sino una realidad más allá de esta vida, en la eternidad, Hebreos 3, 14, 4, 9 y 10, donde nos invita a participar, para lo cual debemos tener fe y obediencia, Hebreos 3, 12, 19, 4, 11. Es decir, el reposo es la representación de la presencia de Dios, donde Él nos espera y donde nosotros anhelamos ir, para lo cual debemos creer y decidir cada día, aquí y ahora, hoy, ¿no? Hebreos 3, 13, es por esto que muchos cristianos sostienen que el día de reposo es como las demás fiestas judías, una representación, una sombra que ya no tiene sentido en el mundo de la luz. Muchos de estos últimos dicen que el domingo es el día del Shabbat de los cristianos. Si bien los cristianos del primer siglo comenzaron a reunirse los domingos, al que llamaban el día del Señor por ser el día de la resurrección. No tenía el mismo contenido y función del Shabbat bíblico. Tampoco es cierto lo que afirman los judaizantes, que culpan al malvado emperador Constantino del siglo IV después de Cristo de reemplazar el sábado por el domingo como el día de la adoración, algo que ya pasaba en Occidente desde finales del primer siglo. Sin embargo, habiendo dejado claro que hay cristianos que sostienen que debe guardar el Shabbat, mientras otros sostienen que no debemos guardarlo, puesto que es cosa de la ley clavada en la cruz, yo en lo personal no estoy de acuerdo con ninguno de estos dos puntos de vista, ni el judaizante ni el antinominalista, o sea, el enemigo de la ley. Lo que sí a continuación es mi punto de vista personal, ofrezco aquí una tercera alternativa. Esto que voy a solucionar yo es mi opinión, ¿no? Tómelo con pinza, yo me puedo equivocar. Las dos opiniones más comunes son estas, los que dicen hay que respetar el Shabbat, ¿y por qué dicen eso? Porque dicen, el Shabbat es la ley moral, no es la ley ritual, porque están los 10 mandamientos, y tienen razón. El Shabbat es parte de los 10 mandamientos, donde dicen, adorarás al Señor tu Dios, no te harás imagen, honra a tu padre y a tu madre, todas las cosas que Jesús mencionaba, los 10 mandamientos, ahí están, ¿no? El día de reposo. O sea que no es una ley ritual, es una ley moral. ¿Cómo se entiende? Y están los otros que dicen, no, porque toda la ley fue clavada en la cruz. Y de hecho el texto mismo donde habla que fueron clavados en la cruz termina diciendo, por tanto nadie os juzgue en días de fiesta, días de reposo, ¿no? Nadie lo juzgue respecto a eso. Entonces los dos parecieran tener razón. Bueno, yo tengo un punto de vista, digamos, intermedio, distinto, que les quiero compartir. Pero estas es cosas que tengo que aclarar. Porque el otro día una hermana me preguntaba por el tema, lo mismo que dije acá. ¿Es el día, el domingo, el Shabbat de los cristianos? Y es un punto de vista muy común, ese, que mucha gente cree. Y yo voy a hacer una aclaración y para eso tengo que recurrir al gran enemigo de mi esposa, la historia. Lamentablemente, si no, se puede entender. Claro, porque uno ve todo esto desde el siglo XXI, pero estas cosas son las cosas que vivía gente hace más de 2000 años. ¿Sí? Hay que entender un montón de cosas de la historia, de los momentos en que se vivía esto, para entender un poco de dónde viene la cosa. Yo voy a tratar de hacer lo más breve posible, porque no quiero aburrir con todo esto. Pero a ver, los judíos respetaban el Shabbat. Es una de las cosas que ellos respetaban mucho. No hacía otras leyes, pero sí esas, ¿no? No con todos los rituales que vimos en la época de Jesús, pero sí, siempre fue una cosa continua a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta cierto momento. El Shabbat era importante para ellos. Ahora, para poder tener un día libre para dedicarlo al Señor, tiene que haber una ley que no nos obligue a trabajar el sábado. Tiene que haber un Estado, un gobierno, que dictamine que yo el sábado no trabaje, porque si yo puedo tener toda la fe del mundo y hacer toda la consagración, pero si el gobierno me manda y mi patrón me manda a trabajar, estoy en un conflicto. Claro, mientras
los judíos fueron independientes, se respetaba eso. ¿Sí? El Shabbat era el día de reposo, de descanso, donde la familia se dedicaba a cosas que tienen que ver con Dios. No se olviden que estamos hablando de gente que tenía una relación indirecta con Dios. Era el día que la gente iba a la sinagoga a escuchar la palabra, porque muchas personas no sabían, de hecho, las mujeres la mayoría no sabían leer ni escribir, y muchos hombres tampoco, aunque el pueblo de Israel, en comparación de otros pueblos de la antigüedad, tenía una mayor tasa de alfabetización respecto a otros pueblos, porque como la ley es un pueblo del libro sagrado, había más gente que sabía leer comparado con otros pueblos de la época, aún así había mucha gente que no sabía, y las mujeres en general no sabían. Entonces, ¿dónde recibían eso? En la sinagoga, y hoy les predicaban respecto a la ley y a todas esas cosas. Ahora, esto es en el mundo judío, cuando ellos eran capaces de decidir sus destinos y sus leyes. Vino Roma, ¿no? Roma, cuando uno se porta bien, le paga los impuestos y no hace mucho lío, te permitía conservar tus costumbres. En cuanto uno sacaba los pies del plato, Roma se ponía muy dura y podía ser muy dura Roma. De hecho, llegó a un punto, todos saben, en el año 70, se destruyó el templo, se destruyó Jerusalén, más de la mitad de la población de todos los habitantes de Jerusalén y sus alrededores fueron asesinados y los sobrevivientes fueron metidos como esclavos. Fue una masacre tremenda, ríos de sangre corrían por las calles. Después de eso, se les prohibió a los judíos circuncidarse, guardar el sábado, las costumbres más típicas de los judíos fueron prohibidas. Y la ciudad de Jerusalén quedó en ruina abandonada. 60 años después, más o menos, el emperador Trajano tuvo una idea brillante, un plan. Vamos a reconstruir la ciudad, pero no la vamos a reconstruir como una ciudad judía, sino como una ciudad romana. Y ahí donde estaba el templo de Dios, vamos a hacer un templo a Júpiter. Se pusieron locos los judíos, que quedaban en Israel viviendo, se levantaron de vuelta, fue la última gran rebelión, la de Bar Kokhba, y la represalia romana fue durísima, peor que la anterior. Y desde ese momento, año 132, Israel fue esparcido, los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo y anduvieron divagando por el mundo hasta el 1948, o sea, 1800 y pico de años, o sea, 18 siglos, dando vueltas, llevando sus costumbres y tratando de mantenerlas cuando podían. Ahora, vamos a la época de Jesús. ¿Cómo eran las cosas? Porque claro, estamos hablando de los judíos, pero empezaron a convertirse gente que no era judía, que venía del mundo romano, del mundo griego. ¿Cómo era el tema de los días laborales de los romanos? Porque hay que entender eso. Los romanos, primero en la antigua Roma, tenían 7 días laborales. Se trabajaba 7 días por semana. Pero tenían semanas de 8 días. Entonces, el octavo día, ¿no? Que tenían semanas de 8 días, los 7 días trabajaban, y el octavo día era el día del mercado, le decían ellos. Porque los productores agrícolas, que eran todos campesinos en la Roma antigua, iban a vender sus productos, los artesanos hacían su vasija y la van a vender al mercado y hacían sus fiestas religiosas el día octavo. Pero ya para la época del imperio, que estamos ahora en la época de Jesús, Roma había crecido tanto que ya casi no había campesinos. Las tierras se han convertido en grandes extensiones que tenían pocos dueños, gente muy rica que tenía grandes cantidades de tierra, y la mayoría de los que trabajaban ahí eran todos esclavos. Imagínense que los esclavos no tenían días de nada, ¿no? Y además habían cambiado su calendario a una semana de 7 días. Y entre los romanos de esta época no había día libre. O sea, en realidad sí, pero no había un día por semana. Todos los días eran días laborales, salvo los días de los dioses. Como tenían 1 millón de dioses, había un montón de feriados, sí, muchísimos feriados en el año romano, y ese día no se trabajaba. Pero no todas las semanas. Cuando tocaba feriado, era feriado, ¿no? Era puente y recontrapuente, pero no había todas las semanas un día libre. Se trabajaba todos los días. Claro, uno dice, qué terrible. Yo no sé si es tan terrible, porque el horario laboral de los romanos era de 6 horas. Ellos empezaban a trabajar bien temprano, pero a mediodía, a la 1 de la tarde, estaba libre. Y se iban al circo, y se iban por eso que uno lo ve en las películas, siempre estaban en el circo, siempre estaban en el espectáculo. No, porque trabajaban a mediodía nomás, chicos, comparado con nosotros. Claro, está bastante bien, bastante mejor que lo que estaba nosotros, en cierto sentido. Pero ¿qué pasa? Los cristianos romanos y griegos empezaban a ser cristianos, ¿qué día libre tenían para guardar el Shabbat? Primero que no traían la cultura del Shabbat. No conocían días libres en su cultura, salvo el día del dios fulano, porque ya no creían en ese dios. Entonces ellos trabajaban todos los días, poco, pero trabajaban todos los días. O sea que no había forma legal de hacer un Shabbat.
no había una cultura de Shabbat, y además los apóstoles, ¿se acuerdan que leímos? Le dijeron, no hace falta que anden guardando la ley de Moisés. Así que ellos no les preocupaba a los gentiles cristianos el tema del Shabbat. No. Pero empezaron a guardar el domingo. No porque ellos los reemplazaron, hicieron un Shabbat el domingo, porque el domingo también era un día laborable. Uno lo piensa desde nuestro punto de vista actual y decimos, lo hacían el domingo porque no se trabaja. No, ellos trabajaban igual los domingos. 6 horas, ¿no? Eran muy sindicalistas los romanos. Pero trabajaban. Era un día laboral. Pero a la tardecita noche, porque cosas que ustedes se fijan, van a ver que la mayoría de las reuniones eran tarde-noche. La hora, ¿se acuerdan que dice, íbamos a la hora de la oración? ¿No? Y en algunas versiones dice la nona, dice algunas versiones nuestras, porque era las 9 horas, o sea, las 3 de la tarde. Que ya habían salido de la hora laboral y ya era la hora que los que creían iban a orar al templo o a una casa de reunión. A veces las reuniones se hacían a la noche, y de ahí que se le durmió un tico a Pablo y se le cayó del segundo piso, porque se extendió mucho, era muy larguero Pablo, ¿no? O sea que ahí tenemos muestra de que las reuniones se hacían tarde-noche. Pero se empezaron a hacer el día domingo no porque ellos consideraban que fuera un Shabbat, sino porque era el día en que el Señor resucitó. El primer día de la semana, domingo, fue el día en que Jesús resucitó. Recordando eso, ellos hacían reuniones los días domingos. No porque sea un Shabbat, ni porque sea un día no laborable, sino simplemente porque era en memoria de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y esto pasó en el primer siglo, no tiene nada que ver con Constantino ni nada. Esto pasó en el primer siglo. Con los griegos, los judíos que podían guardar los Shabbat, porque tenían la capacidad como hoy, ¿no? Ok. Si uno va a 11 va a ver que hay dos clases de negocios judíos. Están los judíos que son muy estrictos y el día viernes, antes de que se ponga el sol, cierran su negocio y no lo abren hasta, ¿no? A veces el domingo, a veces el lunes. Y están los judíos que ellos se van, pero sus empleados trabajan los sábados. No son tantos, ¿no? ¿O no? Bueno. Pero los que pueden guardar su Shabbat lo siguen haciendo si sus horarios se los permiten. ¿No? Pero otros no. Esta es la historia más o menos del domingo, no es un decreto, se fue dando por costumbre que tiene que ver con el recuerdo de la resurrección de Cristo, que era el hecho más importante de la historia de la iglesia. Ahora, voy a dar mi punto de vista respecto de eso. Tómelo con pinzas, porque es mi punto de vista, no estoy diciendo que Dios me inspiró ni nada. Bien, de lo expuesto anteriormente entendemos el por qué los hebreos separaban un día para estar con Dios, ya que se trataba de una relación indirecta, ritual, pautada, sin el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, me gusta decirlo en hebreo, presente en sus corazones, era lógico separar un tiempo para Dios, pues Él no estaba siempre entre ellos, dado que Él habita entre los querubines, detrás del velo. Ahora sí, el Shabbat es anterior a la ley, ya que aparece en Génesis 2:3. O sea que el argumento de que la ley no es válido porque el Shabbat ya está implementado en Génesis, ¿sí? Es anterior a la ley. Además forma parte de los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí, escritos con el dedo de Dios. Esto le da un carácter distinto a las otras fiestas judías, pues no es parte de la ley ceremonial, sino de la ley moral. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con el Shabbat? Pues la respuesta más lógica es, como siempre, ver qué hizo Jesús con el Shabbat. Muchos dicen que Jesús no guardaba el día de reposo, ya que pareciera que él esperaba el Shabbat para hacer en él obras que irritaban a los escribas y fariseos. Pero si Cristo no hubiera cumplido con el sábado, no habría cumplido toda la ley, y como consecuencia nosotros no tendremos salvación. O sea que Jesús sí cumplió el Shabbat. Jesús cumplió el Shabbat, cumplir, completar, llenar de sentido. Pero entonces, ¿por qué hacía horas el sábado? Mejor habría que preguntarse, ¿qué hacía Jesús el sábado? Él no se dedicaba a descansar panza para arriba con una tele y un control remoto, ni a hacer negocios personales para engrosar sus ahorros, nada de eso. Pasaba el tiempo en la presencia de Dios, glorificando a su Padre, leía su palabra, proclamaba su palabra, ayudaba al necesitado, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos. Jesús hacía los sábados lo mismo que hacía los lunes, lo mismo que hacía los miércoles, lo mismo que hacía los domingos, lo mismo que hacía todos los días, cada día de su vida. Podemos decir que Jesús, como Jesús es el Señor del día de reposo, Mateo 2:8, para Él no había sábado. Pero me gusta más la idea de que para Jesús todos los días eran sábado, porque Él hacía lo mismo todos los días. No había un día para estar con el Padre y un día para Él glorificaba al Padre todos los días. O sea que todos los días eran Shabbat, no es que no tenía Shabbat. Porque si no hubiera tenido Shabbat, no hubiera cumplido la ley. ¿Dónde estoy acá? Bien. Me
vivimos en una era en que estamos permanentemente delante de Dios, Mateo 28:20. Somos templo de Dios, 1 Corintios 3:16, 6:19, etc. Debemos glorificar a Dios cada día, Hebreos 13:15, 16. Proclamar su palabra a tiempo y afuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2. Orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Escudriñar las Escrituras, Juan 5:39. Hablar y alabar con cantos espirituales, Efesios 5:19-20. Presentarnos cada día como sacrificio vivo, Romanos 12:1. Sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos, Mateo 15:8. Hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, Efesios 2:10. En definitiva, hacer lo mismo que hacía los sábados, pero cada día de nuestra vida, todos los días, como lo hacía Jesús, excepto por el descanso. Si el gobierno dictara una ley que prohibiera el trabajo los días sábados, sería el primero en saltar en una pata, pues jamás me gustó trabajar los sábados. Pero mientras nuestro gobierno no se ocupe de estas cuestiones espirituales, tenemos que procurar vivir dentro de los límites que nos permiten las leyes laborales, lo más parecido a Jesús, que es el modelo a seguir. Y él trabajaba los sábados. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Juan 5:8-17. ¿Es usted libre de guardar el sábado, así como es libre de no hacerlo? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Romanos 14:5-6. Esto no cambia nuestra responsabilidad diaria de ser llenos del Espíritu Santo y de hacer cada día de nuestra vida una ofrenda a Dios tal como nuestro Señor Jesús lo hacía. Lo importante es respetar al otro, no imponer nuestra interpretación, más bien dar las herramientas para que cada uno tome su decisión, sin que por eso sea más o menos espiritual, peor o mejor cristiano, sin perder de vista que debemos tener cuidado con llevar algunas cosas a extremos peligrosos. Todos los extremos son malos. Hasta el principio del siglo II después de Cristo, pasada la generación apostólica, existían en el cercano oriente comunidades cristianas mixtas de origen judío que proclamaban guardar la ley de Moisés, conocida como nazarenas, y que eran aceptadas como iglesias cristianas por los cristianos de Occidente sin mayores conflictos. Así como existían comunidades como estas, existían también comunidades de origen judío conocidas como los ebionitas, que llevaron a tal extremo el asunto de guardar la ley de Moisés que llegaron a negar la deidad de Jesús, afirmando que lo único que Jesús hacía, que Jesús fuera el Cristo, era el hecho de haber cumplido toda la ley. Pero cualquier persona que se esforzara mucho en cumplir la ley se convertiría en un Cristo. Cuidado con dónde ponemos nuestra fe. Había ley, pero no había salvación. Hasta que vino Cristo Jesús y nos trajo salvación, no olvidemos eso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, Romanos 14. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, Filipenses 3:16. Procuremos pues con humildad la edificación del otro, sin imponer cargas que Dios nos obliga a llevar, tratando de centrarnos en aquello que es central al crecimiento del reino de Dios en nuestro medio. Eso sería todo. ¿Se entiende lo que quiero decir yo con este asunto? Jesús no es que no respetaba el sábado, sino que Jesús usaba el sábado para glorificar al Padre, para hacer las obras que el Padre quería que le hiciera. Y Jesús se lo dijo claramente. Sanó a un tipo que tenía la mano seca en una sinagoga el día sábado. Ahí, que la buscaba también, ¿no? El día sábado en la sinagoga sanando a un tipo. ¡Qué barbaridad! Y Jesús dijo, usted es una manga de hipócrita. Porque a usted se le cae un burro en una zanja un sábado y ustedes lo dejan ahí hasta el otro día. Ustedes lo sacan. Y acá tienen un hijo de Abraham, una persona, un hermano de ustedes. Y a ustedes les escandaliza que sea sanado un sábado, ¿de verdad? ¿En serio? Jesús les ponía a ellos lo falso de su corazón. Ellos pretendían de labios honrar a Dios, pero dentro de su corazón no había ni el más mínimo honor por Dios. ¿Y a qué se reduce todo esto? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos amás a Dios, vas a hacer la obra que Dios quiere que vos hagas. Y si vos amás a un pobre tipo con la mano seca, lo vas a sanar aunque sea el día sábado y estés en la sinagoga, porque es lo que Dios quería. Eso es lo que a Jesús le importaba. No es que Jesús no guardara el sábado, sino que para Jesús, creo yo, en mi opinión, todos los días eran sábados. Y como dije yo, sí, a mí nunca me gustó trabajar los sábados. De hecho, yo grande, 30 y pico de años, empecé a trabajar los sábados. Antes yo toda mi vida pude zafar el trabajo de lunes a viernes. Y fue un dolor cuando empecé a trabajar los sábados. No porque yo era un santo y me la pasaba el sábado todo el día orando, no es cierto. Sino que no me gusta trabajar los sábados. Quizás ahora que soy un poco más grande, si tuviera libre los sábados lo usaría mejor. No tanto para ir al cine, por ejemplo, o para andar, ¿no?
por ahí pagando, como hacía los sábados, pagando en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué estás filmando? Ahora se paraguas. Sí, claro, porque ¿qué andaba? No andaba nada raro, pero sí es cierto que no usaba mi tiempo como debería consagrarlo al Señor como corresponde. A veces sí, pero a veces no. Pero sí, yo creo que si nosotros dispusiéramos de ese tiempo, o si pudiéramos hacerlo, el otro día escuché un predicador que me dio una risa. Contaba este predicador que un amigo de él, un pastor amigo de él, un hermano de la iglesia lo volvió loco el sábado llamando por teléfono. Y no le contestó. El domingo lo encontró el pastor y le dijo de todo, pero ¿cómo no me contestás? No trabajo los sábados, le dijo el pastor. Ah, pero el diablo trabaja igual. Dice, sí, pero que si yo tomo de ejemplo el diablo voy a hacer como él. Dice, no es un buen ejemplo tomar el diablo como ejemplo, ¿no? Porque el reposo también es importante. O sea, es cierto que Jesús consagraba a Dios el tiempo, pero no nos olvidemos que es el día de reposo. O sea que el cuerpo, el Creador consideró que nuestros cuerpos necesitaban descansar cada 7 días. Y puso ese día de reposo no solamente como un día para consagrarlo a Él, sino también como un día para descansar. Y no está mal estar panza para arriba un sábado, porque puedo estar panza para arriba y también puedo orar, y también puedo leer la palabra, y puedo descansar también. O sea, el sábado debería ser un día, si pudiéramos, ¿no? Si el gobierno nos permitiera, vamos a poner una carta a Milenio y vamos a decir, a ver qué nos dice. Pero si pudiéramos dedicarlo, quizás lo podríamos usar más sabiamente. Pero lamentablemente nos toca esto, nos toca trabajar mucho, nos toca trabajar los sábados, aunque sea mediodía, y es un garronazo, la verdad. O sea, yo me tengo que levantar los sábados a las 4 de la mañana y no me hace ninguna gracia, porque por más que yo trabaje mediodía, uno está cansadísimo después. ¿Y qué puedo hacer? A veces tengo que llegar a hacer cosas en mi casa y a las 6 de la tarde ya lo tengo más. Entonces, si pudiéramos realmente consagrar, yo creo que deberíamos valorar el sábado, darle el lugar que se merece, como digo, dentro de la ley moral. Es una ley de los 10 mandamientos, no es una ley ritual. Entonces, si bien yo creo que si alguien trabaja un sábado y si Miguel tiene que entregar un pedido el sábado, no debe ser juzgado, porque dice, nadie lo juzgue en días de fiesta o días de reposo. Nadie lo puede juzgar. Si quiere usar ese tiempo para otra cosa, ¿quién soy yo para decir no? Pero cada uno a sí mismo debería examinarse y ver, ¿estoy alcanzando lo que Dios pretende de mí? Y lo voy a ver en su palabra como vuelven a leer Hebreos 3 y 4, van a ver que todo, hablando del reposo, y terminamos hablando de que nosotros nos tenemos que analizar y ver, ¿estoy agradando a Dios en lo que hago? Y si todos los días son Shabbat, yo todos los días debo analizarme y decir, ¿cómo está? ¿Qué me dice la palabra? ¿Hasta dónde discierne mis tuétanos la palabra? Y si lo encuentro realmente que mis tuétanos tengo algo turbio, tengo un sumo sacerdote, como tenía el capítulo 4 diciendo, tengo un sumo sacerdote tan grande, a quien puedo ir porque él pasó por lo mismo que yo, y decir, Señor, me equivoqué. Extiende tu perdón, tu manto de gracias en mí, y lo voy a obtener y voy a poder hacer todo. Vuelvo a hacerlo y todo empieza de vuelta al día siguiente. Así que espero que les sirva, espero que toda esta exposición, como dije al principio cuando empezamos, sirve porque este es un evangelio, este tema de los judaizantes están en auge nuevamente. Y es peligroso porque son muy bíblicos, a diferencia de otras corrientes. Estos tienen muchas palabras y hay que tener mucha revelación para poder discernir qué es. Porque no es que todo lo que dicen es patraña, hay cosas que son válidas, son útiles, pero hay que tener discernimiento para ver qué nos sirve de todo lo que nos aporta, porque saben mucho, y qué no, y qué son imposiciones de hombres que en realidad Dios no nos impone. Jesús le decía, ustedes son terribles, porque ustedes le ponen a los hombres cargas pesadísimas y ustedes ni con un dedo los tocan. ¿Se acuerdan que le decía Jesús eso? Y a otros le decía, yo iba a buscar ese pasaje que me olvidé. Hay un pasaje donde Jesús le dice a uno, hagan lo que ellos les dicen, ¿no? Pero no sean como ellos. Se lo dicen en un momento. Lo que ellos enseñan está bien dentro de todo. Pero ellos no hacen nada de lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué terrible, ¿no? Y nosotros nos dijeron algo así. No, la verdad que la que ellos enseñan está muy bien, pero su vida se pasa. ¿No? Que Dios nos guarde de eso. La esencia de todo esto es ver que los fariseos enseñaban mucha Biblia, mucha palabra, querían aplicar todos sus rituales y se olvidaban de lo verdadero, se olvidaban de Dios. Como muchas veces, las iglesias evangélicas también, se llenan de rituales, de religión y se olvidan del Cristo verdadero que está en las calles y que hace más que el culto a Dios lo hace en todas partes. Esta es la esencia, que no es solamente
bautismales, como imponían, Actividades. imponían los fariseos, sino que Cristo es el reposo, que Cristo es nuestro descanso y que en Él descansa todo esto, en realidad. Bien, como decía un video que pusieron hoy, Jesús decía, diciéndole al rabino, yo soy la ley de Moisés. Le pasamos, tenés que compartirlo. Yo soy la ley de Moisés. Ah, pensé que estaba puesto. No, tenés que compartirlo vos. Ah, no, Después lo mostramos. hay una escena de la serie que se llama The Chosen, donde Jesús está en la sinagoga y Jesús lee y Isaías dice, no, yo he venido para proclamar pero no hablo Sí, así, sí. y le dice, y termina todo, ¿qué eso? Estás quemando la ley de Moisés, le dice el rabino de la sinagoga, y Jesús le dice, yo soy la ley de Moisés. Así que bueno, Él es la ley, Él es más grande. Él no es la ley, está mal dicho que es la ley. Él es la palabra de Dios viva, mucho más que la ley. Bueno, el Señor le bendiga.